El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, por el Padre Antonio Rollo Marín. La primera vez que San Pablo llegó a Atenas, entre los innumerables ídolos de piedra que llenaban calles y plazas y que arrancaron al satírico Petronio su famosa frase: "Es más fácil encontrarse en esta ciudad con un Dios que con un hombre". A San Pablo le llamó poderosamente la atención un altar con la siguiente inscripción: "Al Dios desconocido", lo que le dio pie y ocasión para un magnífico discurso en el Areópago. Ese Dios al que sin conocerle veneráis, es el que vengo a anunciaros. Más tarde, al llegar de nuevo el gran apóstol a la ciudad de Éfeso, halló algunos discípulos que habían aceptado ya la fe cristiana y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Aunque parezca increíble, después de 20 siglos de cristianismo, si San Pablo volviera a formular la misma pregunta a una gran muchedumbre de cristianos, obtendría una respuesta muy parecida a la tan desconcertante que le dieron aquellos primeros discípulos de Éfeso. En todo caso, aunque le suene materialmente su nombre, es poquísimo lo que se sabe de él. La inmensa mayoría de los cristianos actuales no le conocen. Creemos oportuno, ante todo, exponer los principales motivos y las tristes consecuencias de este lamentable olvido de la persona adorable del Espíritu Santo. Falta de manifestaciones. El primer motivo de la general ignorancia en torno a la tercera persona de la Santísima Trinidad obedece quizá a sus propias manifestaciones muy poco sensibles y por lo mismo muy poco perceptibles para la inmensa mayoría de los hombres. Se conoce bastante bien al Padre, se le adora y se le ama. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sus obras son palpables y están siempre presentes a nuestros ojos. La magnificencia de los cielos, las riquezas de la tierra, la inmensidad de los océanos, el ímpetu de los torrentes, el rugir del trueno, la armonía maravillosa que reina en todo el universo y otras mil cosas admirables repiten continuamente con soberana elocuencia y al alcance de todos la existencia, la sabiduría y el formidable poder de Dios Padre, creador y conservador de todo cuanto existe. Conocemos, adoramos y amamos inmensamente también al Hijo de Dios. Sus predicadores no son menos numerosos ni elocuentes que los de su Padre Celestial. La historia tan conmovedora de su nacimiento, vida, pasión y muerte, la cruz, los templos, las imágenes, el cotidiano sacrificio del altar, sus numerosas fiestas litúrgicas, recuerdan a todos continuamente los diferentes misterios de su vida divina y humana. La Eucaristía, sobre todo, que perpetúa su presencia real, aunque invisible en esta tierra, hace converger hacia él el culto de toda la Iglesia católica. Pero con el Espíritu Santo ocurren muy diversamente las cosas. Aunque es verdad que, como dice admirablemente San Basilio, y como veremos ampliamente a través de estas páginas, todo cuanto las criaturas del cielo y de la tierra poseen en el orden de la naturaleza y en el de la gracia, proviene de Él, del modo más íntimo y espiritual. La santificación que obra en nuestras almas y la vida sobrenatural que difunde por todas partes escapan en absoluto a la percepción de los sentidos. Nada más visible que la creación del Padre y nada más oculto que la acción del Espíritu Santo. Por otra parte, el Espíritu Santo no se ha encarnado como el Hijo, no ha vivido ni conversado visiblemente con los hombres. Solo 3 veces se ha manifestado bajo un signo sensible, pero siempre secundario y pasajero, en forma de paloma sobre Jesús al ser bautizado en el río Jordán, de nube resplandeciente en el monte Tabor y de lenguas de fuego en el cenáculo de Jerusalén. A esto se reducen todas sus teofanías
evangélicas y ninguna otra, al parecer, ha tenido lugar a todo lo largo de la historia de la Iglesia, por lo que sabiamente prohíbe la misma Iglesia representarlo bajo cualquier otro símbolo. Los artistas no disponen aquí de variedad de posibilidades representativas, solo 2 o 3 símbolos, y estos bien poco humanos y nada divinos, son los únicos que pueden ofrecer a la piedad de los fieles para conservar la memoria de su existencia y sus inmensos beneficios. Falta de doctrina. Otro de los motivos del gran desconocimiento que del Espíritu Santo y de sus operaciones sufren los fieles y aún el mismo clero depende de la escasez de doctrina, debida a su vez a la escasez de buenas publicaciones antiguas y modernas en torno a la misma divina persona. En muchas ocasiones, Monseñor Gaune comenta: hemos oído lamentarse a nuestros venerables hermanos en el sacerdocio de la penuria de obras en torno al Espíritu Santo, y por desgracia sus lamentaciones son demasiado fundadas. De hecho, ¿cuál es el tratado del Espíritu Santo que se haya escrito en muchos siglos? E incluso las enseñanzas de la teología clásica y sobre este asunto suelen reducirse a algunos capítulos del tratado de la Trinidad, del credo y de los sacramentos. Todos están de acuerdo en que estas nociones son del todo insuficientes, y en cuanto a los catecismos diocesanos, necesariamente son todavía más restringidos que los manuales de teología elemental. Casi todos se limitan a algunas definiciones. Es así, pues, como en la Iglesia Católica las enseñanzas sobre el Espíritu Santo dejan mucho que desear. ¿Quién creería, por ejemplo, que entre tantos sermones y panegíricos de Bossuet no se encuentra ni uno solo en torno al Espíritu Santo, ni uno solo en Massillon y apenas uno en Bordeaux? Es verdad que el medio de llenar esta laguna tan lamentable en el catolicismo sería el recurso a los padres de la Iglesia y a los grandes teólogos del medioevo, pero ¿quién tiene tiempo y posibilidad de hacerlo? De aquí proviene una extrema dificultad para el sacerdote celoso, tanto para instruirse a sí mismo como para enseñar a los otros. Y de lo poco que en general saben los maestros, se puede deducir lo que sabrán los discípulos. Algunos breves y abstractas nociones que dejan en la memoria palabras más que ideas, constituyen la instrucción de la primera infancia. Con ocasión del sacramento de la confirmación, llegan a ser, es verdad, un poco más extensas y completas, pero por una parte, la edad todavía demasiado tierna impide sacar el debido provecho, y por otra, se continúa en el terreno de las abstracciones. Bajo la palabra del catequista, el Espíritu Santo no toma cuerpo, no llega a ser persona, y no sabiendo qué decir de su misma naturaleza, se pasa a hablar de sus dones, pero incluso estos, siendo como son puramente espirituales e internos, no son accesibles a la imaginación ni a los sentidos. Grande es pues la dificultad de explicarlos y mayor aún la de hacerlos comprender. En la enseñanza ordinaria no se les muestra con claridad ni en sí mismos ni en su aplicación a los actos de la vida, ni en su oposición a los 7 pecados capitales, ni en su necesaria concatenación para la vida sobrenatural del hombre, ni como coronamiento del edificio de la salvación. Por eso reseña la experiencia que de todas las partes de la doctrina cristiana, la menos comprendida y la menos apreciada es precisamente la que debería serlo más, ya que, y esto lo sabe y comprende todo el mundo, conocer poco y mal la tercera persona de la Santísima Trinidad es conocer poco y mal este primero y principalísimo misterio de nuestra santa fe, sin el cual es imposible salvarse. Falta de devociones. Un tercero y grave motivo concurre con los precedentes a mantener el lamentable estado de cosas que estamos denunciando. La escasez de devociones, funciones y fiestas en torno al Espíritu Santo, mientras se van multiplicando sin cesar sobre otras tantas cosas,
Ciertamente, todas las devociones aprobadas por la Iglesia son muy útiles y santas, y hemos de admirar y alabar a la divina providencia que las ha ido suscitando de acuerdo con las varias exigencias de la vida religiosa y social. Algunas de ellas son del todo indispensables para el verdadero cristiano, tales como la Pasión del Señor, el Santísimo Sacramento, a la Virgen María, etc. Jesús mismo y su Santa Madre se han complacido en revelarnos la importancia y las ventajas de algunas de esas devociones relativas a ellos mismos, tales como la del Sagrado Corazón, el Santísimo Rosario, la Divina Misericordia, etc. Pero todas estas devociones no deberían disminuir o hacernos olvidar una devoción tan importante y fundamental como la relativa al Espíritu Santo. Al contrario, deberían de fomentar intensamente la devoción al Espíritu Santo. La misma fiesta de Pentecostés, que en el rito litúrgico solo tiene lugar con las solemnísimas de Pascua y de Navidad, lo que significa la importancia extraordinaria que la Iglesia concede a la devoción a la tercera persona de la Santísima Trinidad, no se celebra ordinariamente con el esplendor y entusiasmo que debería hacerse. Mientras en las otras dos solemnidades del año litúrgico, Navidad y Pascua, se nota claramente una adecuada correspondencia por parte de los fieles del mundo entero. Así pues que la solemnidad de Pentecostés pasa completamente inadvertida, como si se tratase de una fiesta más. Es un hecho indiscutible que se repite año tras año. De este modo van transcurriendo casi todo el año sin una conveniente celebración al Espíritu Santo. Los cristianos reflexivos se afligen con toda razón. Lo peor de todo es que la gran mayoría de los fieles ni siquiera se da cuenta de este inconveniente tan grande y no se acuerda que en el Dios que adora existe una tercera persona que se llama Espíritu Santo. ¿Cómo podría ser de otra manera si casi nunca oyen hablar de este Dios y al que no ven comparecer jamás sobre nuestros altares? Podemos afirmarlo sin temeridad. Para una innumerable multitud de fieles, el Espíritu Santo es el Dios desconocido, del que San Pablo encontró el altar al entrar en Atenas. Conviene, sin embargo, observar, para no dar motivo a exageraciones y malos entendidos, que la fórmula paulina, el Dios desconocido, tomada en su sentido obvio, quiere decir no ya que los paganos ignoren completamente la existencia de Dios, sino que no tenían una idea justa de sus perfecciones y obras, y sobre todo que no le rendían el culto que le era debido. Aplicada al Espíritu Santo, como hacemos nosotros, la fórmula Dios desconocido no tiene nada de forzada. Conforme al concepto de San Pablo, él quiere decir no ya que los cristianos de nuestro tiempo ignoren la existencia y divinidad del Espíritu Santo, sino que la mayor parte de ellos no tienen un conocimiento suficientemente claro de sus obras y de sus dones, mucho menos de sus frutos, de su acción santificadora en la Iglesia y en las almas, y especialmente no le rinden el culto divino al que tiene derecho no menos que las otras dos personas de la Santísima Trinidad. En esto creemos que todos estamos de acuerdo. Veamos ahora las tristes y perniciosas consecuencias que se derivan de tamaña ignorancia. Consecuencias funestas de este olvido. De todo cuanto acabamos de decir, es evidente que el Espíritu Santo, en cuanto Dios, no puede experimentar ningún dolor o tristeza. Infinitamente feliz en sí mismo, no necesita para nada nuestro recuerdo o nuestros homenajes. Pero si por un imposible fuese accesible al dolor, no podría menos que experimentarlo muy intenso ante nuestro increíble desconocimiento y olvido de su divina persona. Podría repetir las mismas palabras que el salmista pone en boca del futuro Mesías abandonado de su pueblo predilecto. El oprobio me destroza el corazón y desfallezco. Esperé que alguien se compadeciese y no hubo nadie, alguien que me consolase y no lo hallé. Salmo 69. Este lamento está tanto más justificado si tenemos en cuenta el dolor, por decirlo de alguna manera,
que el Espíritu Santo debe de experimentar al no poderse expansionar como quisiera ardientemente sobre las almas y sobre el mundo cristiano. Nada hay ni puede haber de más difusivo que este divino Espíritu, que es personalmente el sumo bien, y sin embargo, al tropezar con la rebeldía de nuestra libertad olvidadiza e indiferente, se siente como constreñido a replegarse y restringirse, a limitar su acción santificadora a muy contadas almas que le son enteramente fieles, a dar como con mano obra sus dones inefables, puesto que son muy pocos los que se los piden y menos todavía los que son dignos de ellos. Más aún, con frecuencia, ve a los que son sus templos de carne y hueso, esos templos consagrados por él mismo, con el agua del bautismo y santificados y embellecidos después de tantos modos, miserablemente profanados con los más sucios y repugnantes pecados, y se ve arrojado vilmente de estos templos para dar lugar al espíritu de la fornicación, el odio, la venganza, la soberbia y de todos los demás pecados capitales. Por mucho más que el propio Espíritu Santo, deberían dolerse los propios cristianos al verse tan poco instruidos y dignos de un Dios tan grande, porque esto significa ante todo ignorar o despreciar la fuente misma de la vida sobrenatural y divina. La Iglesia, en su símbolo fundamental, reconoce expresamente al Espíritu Santo este estupendo atributo de conferir a las almas la vida sobrenatural. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La dependencia de la vida sobrenatural de la divina virtud del Paráclito es un principio fundamental y eminentemente dinámico del cristianismo. Este principio, o mejor, la orientación práctica que de él se deriva, constituye el punto de partida de todo progreso espiritual, de la ascensión progresiva desde la común y simple vida cristiana hasta las formas más elevadas y sublimes de la santidad. Puede decirse que en esta palabra vivificante, referida al Espíritu Santo, está encerrada como en un germen toda la teología de la gracia, de donde resulta que sin un adecuado conocimiento y culto del Divino Espíritu, el germen de la vida cristiana sobrenaturalmente infundido por él en el bautismo se encuentra como paralizado o contrariado en su ulterior desenvolvimiento. El alma sufre, vegeta, se debilita y muy difícilmente podrá llegar jamás a la virilidad cristiana. Los que no se preocupan y son muchísimos por desgracia, de conocer y adorar al Espíritu Santo, oponen entre él y su vida sobrenatural un obstáculo insuperable. Este mundo de la gracia, este verdadero y único consorcio del alma con Dios, con todos sus elementos divinos, con sus leyes maravillosas, con sus sagrados deberes, con su inconmensurable magnificencia, con su realidad eterna, con sus luchas, sus alegrías, sus alternativas y su fin, este mundo superior para el cual ha sido creado el hombre y en el que debe vivir, moverse y habitar, es como si no existiese para él. La noble emulación que de todo ello debería derivarse espontáneamente se cambia en fría indiferencia, la estima en desprecio, el amor en disgusto, el entusiasmo en tedio y aburrimiento. Creado para el cielo, no busca ni aprecia más que lo terreno, su vida se concentra en el mundo sensible y se convierte en puramente terrena y animal. No hay más que un medio para volver la práctica profundamente cristiana, conocer, invocar, amar, vivir en unión íntima y entrañable con el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Vamos pues a abordar el estudio teológico místico de la persona adorable del Espíritu Santo y de su acción santificadora en la Iglesia y en las almas, a través de sus preciosísimos dones y carismas. Ofrecemos esta lectura a la Santísima Virgen María, esposa del fidelísimo Espíritu Santo, para que nos bendiga y suplique a su amado esposo
que fecunde en nuestros corazones para mayor gloria de Dios y santificación de nuestras almas. La doctrina católica nos enseña, como dogma primerísimo y fundamental entre todos, que existe un solo Dios en tres divinas y distintas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Consta de manera clara y explícita en la divina revelación y ha sido propuesto infaliblemente por la Iglesia en todos los símbolos de la fe. Por su especial explicitud y majestuoso ritmo, recogemos aquí la formulación del famoso símbolo atanasiano. Abro comillas. Todo el que quiera salvarse ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo y tal el Espíritu Santo, increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así pues, Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad en la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera pues salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. El Espíritu Santo es pues la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, no por vía de generación, como el Hijo es engendrado por el Padre, sino en virtud de una corriente mutua e inefable de amor entre el Padre y el Hijo. Veamos en brevísimo resumen de qué manera se verifica la generación del Verbo por el Padre y la expiración del Espíritu Santo por parte del Padre y del Hijo en el seno de la Trinidad Beatísima. Primero, la generación del Hijo. He aquí una sencilla exposición popular al alcance de todos. Si uno se mira en un espejo, produce una imagen semejante a sí mismo, pues se le asemeja no solo en la figura, sino que imita también sus movimientos. Si el hombre se mueve también su imagen. Si esta imagen tan semejante viene a ser producida en un instante, sin trabajo,
sin instrumento y con solo mirar al espejo, de este modo podemos figurarnos que Dios Padre, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, con los ojos de su entendimiento y conociéndose perfectamente, engendra o produce una imagen absolutamente igual a sí mismo. Ahora bien, esta imagen es la figura sustancial del Padre, su perfecto resplandor, expresión total de la inteligencia del Padre, palabra subsistente y única comprensiva, término adecuado de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de su gloria e imagen de su sustancia. Es sencillamente su Hijo, su Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta generación es tan perfecta que agota en absoluto la infinita fecundidad del Padre. Dios, dice Bossuet, no tendrá jamás otro hijo que éste, porque es infinitamente perfecto y no puede haber dos como él. Una sola y única generación de esta naturaleza perfecta agota toda su fecundidad y atrae todo su amor. He aquí por qué el Hijo de Dios se llama a sí mismo el único, el unigénito, con lo que muestra al mismo tiempo que es hijo no por gracia o adopción, sino por naturaleza. Y el Padre, confirmando desde lo alto esta palabra del Hijo, hace bajar del cielo esta voz: Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo, no tengo sino a Él, y desde toda la eternidad le he dado y le doy sin cesar todo mi amor. La teología católica, añade Monseñor Gay, enseña que Dios se enuncia a sí mismo eternamente en una palabra única, que es la imagen misma de su ser, el carácter de su sustancia, la medida de su inmensidad, el rostro de su belleza, el esplendor de su gloria. La vida de Dios es infinita. Millones de palabras pronunciadas por millones de criaturas que disertan acerca de Él sabiamente durante millones de siglos no serían suficientes para contarla. Mas esta palabra única lo dice todo absolutamente. El que oyera perfectamente este verbo no haría más que comprender todas las cosas, pues comprendería el amor de las cosas y no quedarían para él secretos en la naturaleza divina. Pero solo Dios oye eternamente la palabra que Él pronuncia. Dios la dice, ella dice a Dios, ella es Dios. Por su parte, don Columba Marmión expone la generación divina del Verbo en los siguientes términos. He aquí una maravilla que nos descubre la divina revelación. En Dios hay fecundidad. Posee una paternidad espiritual e inefable. Es Padre y como tal principio de toda la vida divina en la Santísima Trinidad. Dios, inteligencia infinita, se comprende perfectamente. En un solo acto ve todo lo que es y todo cuanto hay en él. De una sola mirada abarca, por decirlo así, la plenitud de sus perfecciones y en una sola idea, en una sola palabra que agota todo su conocimiento, expresa ese mismo conocimiento infinito. Esa idea concebida por la inteligencia eterna, esa palabra por la cual Dios se expresa a sí mismo, es el Verbo. La fe nos dice también que ese Verbo es Dios, porque posee, o mejor dicho, es con el Padre una misma naturaleza divina. Y porque el Padre comunica a ese Verbo una naturaleza no solo semejante, sino idéntica a la suya, la Sagrada Escritura nos dice que lo engendra y por eso llama al Verbo el Hijo. Los libros inspirados nos presentan la voz inefable de Dios que contempla a su Hijo y proclama la bienaventuranza de su eterna fecundidad. Del seno de la divinidad, antes de crear la luz, te engendré. Salmo 109. Tú eres mi Hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias. Marcos 1:11. Ese Hijo es perfecto, posee con el Padre todas las perfecciones divinas, salvo la propiedad de ser Padre. En su perfección iguala al Padre por la unidad de naturaleza.
Las criaturas no pueden comunicar sino una naturaleza semejante a la suya. Dios engendra a Dios y le da su propia naturaleza, y por lo mismo engendra lo infinito y se contempla en otra persona que es igual y tan igual que entre ambos son una misma cosa, pues poseen una sola naturaleza divina, y el Hijo agota la fecundidad eterna, por lo cual es una misma cosa con el Padre. Juan 10:30. Finalmente, ese Hijo muy amado, igual al Padre y con todo distinto de Él y persona divina como Él, no se separa del Padre. El Verbo vive siempre en la inteligencia infinita que le concibe. El Hijo mora siempre en el seno del Padre que le engendra. La fe nos enseña que el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, procede del Padre y del Hijo por una sublime expiración de amor. He aquí una exposición sencilla y popular del inefable misterio. Para comprender un poco mejor esta inefable procesión de amor, dejemos por un momento la metafísica divina e interroguemos simplemente a nuestro corazón, y Él nos dirá que en el amor consiste toda su vida. El corazón late continuamente hasta que muere, y en cada latido no hace sino repetir: amo, amo, amo. Esa es mi misión y única ocupación. Y cuando encuentra finalmente otro corazón que le comprende y le responde: yo también te amo, oh, qué gozo tan grande. Pero, ¿qué hay de nuevo entre estos dos corazones para hacerlos tan felices? ¿Acaso el solo movimiento de los latidos que se buscan y se confunden? No. Estoy persuadido que entre mí y aquella persona que amo existe alguna cosa. Esta cosa no puede ser mi amor, ni tampoco el amor de ella. Es sencillamente nuestro amor. Es decir, el resultado maravilloso de los dos latidos, el dulce vínculo que los encadena, el abrazo purísimo de los dos corazones que se besan y se embriagan, nuestro amor. Oh, sí. Si pudiéramos hacerlo subsistir eternamente para atestiguar de manera viva y real que nos hemos entregado total y verdaderamente el uno al otro, esta fatal impotencia que en los humanos amores deja siempre un resquicio de incertidumbre cruel, jamás puede darse en el corazón de Dios, porque Dios también ama. ¿Quién puede dudarlo? Él, precisamente, el amor sustancial y eterno, el Padre ama a su Hijo, es tan bello, es su propia luz, su propio esplendor, su gloria, su imagen, su verbo. El Hijo ama al Padre, es tan bueno y se le da íntegra y totalmente a sí mismo en el acto generador con una tan amable y completa plenitud. Y estos dos amores inmensos del Padre y del Hijo no se expresan en el cielo con palabras, cantos, gritos, porque el amor, llegando al máximo grado, no habla, no canta, no grita, sino que se expansiona en un aliento, en un soplo que entre el Padre y el Hijo se hace como ellos, real, sustancial, personal, divino, el Espíritu Santo. He aquí pues que con el corazón, mejor que con el entendimiento o razonamiento metafísico, revelado el gran misterio, la vida de la Santísima Trinidad, la generación del Verbo por el Padre y la procesión del Espíritu Santo bajo el soplo de su recíproco amor. En la vida de la Trinidad existe como un continuo flujo y reflujo. La vida del Padre, principio y fuente, se desborda en el Hijo, y del Padre y del Hijo se comunica por vía de amor al Espíritu Santo, término último de las operaciones íntimas de la divinidad. Este Espíritu Santo, que goza así de la recíproca donación del Padre y del Hijo, su don consustancial, los reúne y mantiene, a su vez, en la unidad. Las tres personas en posesión de la única sustancia divina no son entre sí sino una sola cosa, un solo Dios verdadero. En lenguaje más científico, pero con idéntica exactitud doctrinal, don Columba Marmión expone del modo siguiente la procesión divina del Espíritu Santo.
No sabemos del Espíritu Santo sino lo que la revelación nos enseña. ¿Y qué nos dice la revelación? Que pertenece a la esencia infinita de un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. La fe aprecia en Dios la unidad de naturaleza y la distinción de personas. El Padre, conociéndose a sí mismo, enuncia, expresa ese conocimiento en una palabra infinita, el Verbo con acto simple y eterno. Y el Hijo que engendra el Padre es semejante e igual a Él mismo, porque el Padre le comunica su naturaleza, su vida, sus perfecciones. El Padre y el Hijo se atraen el uno al otro con amor mutuo y único. Posee el Padre una perfección y hermosura tan absolutas. Es el Hijo imagen perfecta del Padre, por eso se dan el uno al otro, y ese amor mutuo que deriva del Padre y del Hijo como de fuente única, es en Dios un amor subsistente, una persona distinta de las otras dos que se llama Espíritu Santo. El nombre es misterioso, mas la revelación no nos da otro. El Espíritu Santo es en las operaciones interiores de la vida divina el último término. Él cierra, por decirlo de alguna manera, si se nos permiten estos balbuceos hablando de tan grandes misterios, el ciclo de la actividad íntima de la Santísima Trinidad. Pero es Dios lo mismo que el Padre y el Hijo. Posee como ellos y con ellos la misma y única naturaleza divina, igual esencia, idéntico poder, la misma bondad, igual majestad. Esto es lo que la teología católica, apoyándose inmediatamente en los datos de la divina revelación, acierta a decirnos sobre el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad Beatísima. Bien poca cosa ciertamente, pero no sabemos más. Solamente cuando se disipen las sombras de esta vida mortal y se descorra el velo por medio de la visión beatífica, contemplaremos arrobados de inefable misterio que hará eternamente felices a los bienaventurados moradores de la Jerusalén celestial. Fin del primer capítulo, El gran desconocido, el Espíritu Santo, escrito por el Padre Antonio Rollo Marín.